Bien, entonces quiero que por favor se ubiquen en la página 87 de su módulo para que puedan ir siguiendo Dice página el tema que vamos a 27, ¿y la tratar hoy. unidad qué? Porque lo que pasa es que a mí no se ve los números. No se ven los números. Estamos en la unidad número 5, el tema número 5. Ok, El tema gracias. es, el tema es el ciclo biogeoquímico. Los ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas. Ahí estamos. Ya, a ver, tenemos que empezar recordando que habíamos señalado en la clase anterior, ¿sí? Que hay unos elementos constitutivos de la vida en el planeta. ¿Sí? Estos elementos se generaron luego de que experimentamos la gran explosión, ¿sí? En el universo, ¿sí? Y de ahí para acá hasta llegar al estado de millones de años, ¿sí? Ya habíamos visto hace unas 2 clases, me parece, la historia de la evolución, ¿no es cierto?, de la Tierra, cómo se formó la vida, qué es un ecosistema, de qué está compuesto, y ahora nos toca abordar en cambio el ciclo biogeoquímico de, vea, tenemos que estos son los ciclos activados directamente por el solar. La principal fuente de energía es la energía del sol, ¿no es cierto? ¿Recuerdan de qué forma llegaba la energía del sol a la Tierra? ¿Alguien recuerda? ¿De qué forma llega la energía del sol al planeta Tierra? A través de ondas. Por los rayos solares. Rayos solares, ya, Tal vez muy a bien. través de ondas solares. Rayos solares, ¿sí? A través de la luz del sol. Así llega la energía del sol al planeta Tierra, ¿sí? Demora aproximadamente unos 8 segundos desde que sale del sol hasta impactar en la corteza terrestre, ¿sí? 8 segundos se demora en llegar. Ya, entonces, esa energía es la que activa los ciclos biogeoquímicos del planeta, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos que experimentan estos ciclos biogeoquímicos? Son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. A ver, aparte del hidrógeno, que está en el Sol y que es el elemento más omnipresente en el planeta Tierra. ¿Por qué es el más omnipresente? Porque recuerden que las 3/4 partes del planeta son agua y el agua está compuesta también de hidrógeno, ¿no es cierto? Ya. Aparte del hidrógeno, hay un ciclo del carbono, un ciclo del oxígeno y un ciclo del nitrógeno y del fósforo. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora a definir qué es un ciclo biogeoquímico. ¿Sí? Movimiento de sustancias inorgánicas que involucran componentes geológicos, atmósfera, hidrosfera, corteza de la Tierra, así como biológicos, ¿sí? Productores, consumidores y descomponedores, ¿ya? Entonces, ese es un ciclo biogeoquímico, ¿sí? Movimiento de sustancias inorgánicas, ¿sí? Incluyen a la Tierra y a los seres vivos, ¿ya? Ese es un ciclo biogeoquímico. Si alguien tiene alguna duda, por favor, nos dice nomás, ¿ya? Bien. Avancemos un poquito más ahora. ¿En dónde se llevan a cabo estos procesos, estos ciclos biogeoquímicos? Tendríamos que analizar, ¿sí? Los espacios en donde se llevan a cabo, ¿sí? La hidrosfera, la atmósfera y la geosfera, ¿ya? Entonces vamos a definir ahora cada una de estas, ¿sí? Antes quisiera preguntarles si han escuchado alguna cosita sobre estos tres elementos, estos tres espacios, ¿sí? Eh, o capas de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Han oído algo sobre la atmósfera, sobre la hidrosfera? Como, profe, como las placas tectónicas o son otras. Las placas tectónicas podrían ser parte de la geósfera, ¿no es cierto? Las capas de la Tierra, lo que usted dijo. Capas de la Tierra, capas del suelo, dice usted. Ya, puede ser.
¿Alguien ha escuchado más de la atmósfera? ¿Han escuchado? ¿O no han escuchado nada? De la hidrosfera. No. Bueno, vamos entonces a ir definiendo cada una de estas para tener una idea de qué es lo que se trata. ¿Sí? Aprovechemos que está Estefanía. ¿Sí? Por favor, ídeme leyendo qué es la hidrosfera. La hidrosfera es un sistema material constituido por el agua. El agua abunda en la superficie de la Tierra, recubre parcialmente la corteza y está en permanente relación con la geósfera, la atmósfera y los seres vivos. Se trata de una sustancia abundante en la superficie de nuestro planeta. Es muy importante para los seres vivos y tiene un papel destacado en la formación de minerales y rocas, en el clima y en el modelado Ya, del gracias. por dos. Gracias, Estefanía. Hasta ahí. Ya. Entonces, la hidrosfera hace referencia a la capa de agua, la corteza de agua. A ver, 3/4 del planeta son agua. O sea, el 75% del planeta, de la masa terrestre, es agua. Si ustedes ven el globo terráqueo, van a ver que hay más agua, o sea que hay un espacio más azul que café, con el que generalmente se identifica a la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, ya nos dice el texto que es el recurso más abundante. Sin embargo, no toda el agua es apta para consumir. ¿Sí? Del 100% del agua, solamente el 3% es agua dulce. ¿Sí? El 97% es agua salada. ¿Ya? ¿Y dónde está esta agua dulce? Está en las fuentes que están en el continente, ¿no es cierto? Acuíferos, humedales, que están dentro de la tierra. ¿Ya? Cuando se termine eso, no sabemos de qué irá a beber el género humano. ¿Sí? Bueno, está en constante relación, ¿no es cierto?, con con la atmósfera y con los seres vivos. No sé si ustedes han escuchado esa afirmación que dice que el agua es vida. ¿Sí? Claro, Y profe. ustedes van a pronto quizá cuestionarse y decir, pero bueno, si es que no hay aire, tampoco hay vida. Es decir, si es que no hay oxígeno, ¿ya? Y nosotros entonces vamos a ver más adelante la composición del agua y por qué estas están interrelacionadas y sin la presencia de una o en la ausencia de un elemento de estos no sería posible la vida en el planeta. Ya. Ahí en su texto tienen la fórmula química del agua. ¿Alguien puede identificar la fórmula química del agua? ¿Quién puede dar leyendo? H2O. H2O. Ahí está explicando incluso qué significa H2O. Que el agua es una biomolécula que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa es la composición química del agua. Y vamos al laboratorio llevando una muestra de agua y vamos a identificar y poder separar esos elementos, tanto el hidrógeno como el oxígeno. ¿Sí? Ya, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Aguas oceánicas, 97%. Aguas continentales, 3%. Aguas superficiales ahora, de este 3%. ¿Sí? Ríos, torrentes, lagos, lagunas, ¿sí? Aguas subterráneas, es acuíferos que están en el subsuelo. Nosotros hemos oído, ¿no es cierto?, que dice, hay una fuente de agua acá, hay un ojo de agua acá, y hay una toma de agua acá. ¿Sí? Entonces, eso es las aguas subterráneas, ¿ya? Y aguas continentales sólidas. Hace referencia, en cambio, a los glaciares, o sea, a las zonas de los polos, básicamente, donde el agua está con hielo, en estado sólido. ¿No? Y también tenemos en las montañas, en los nevados, por ejemplo, Chimborazo, por ejemplo, Cotopaxi, ¿sí? En donde está el agua en hielo, ¿cierto? En estado sólido. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a la hidrosfera? No. Bueno, vamos a la atmósfera. A ver, ¿quién más ha venido hoy día? A ver, Jessica, Dígame, profe. por favor, ídeme leyendo qué es la atmósfera. ¿En qué página era, profe? 87. Ya. ¿Está? Sí, Lea, por favor. la atmósfera, Sí, por profe, favor. es la capa más
externa de la Tierra está compuesta por una mezcla de gases denominada aire. El aire que forma la atmósfera es una mezcla de gases que además contiene partículas sólidas y líquidas en suspensión. Sus componentes más destacados son nitrógeno, constituye el 78% del volumen del aire. Oxígeno representa El 21. el 21% del volumen del aire. La mayoría de los seres vivos lo necesitan para respirar. Siga en la siguiente página. El dióxido de carbono. Sigue en ¿Sigo? la siguiente página. 88. El dióxido de carbono. Profe, es que como estoy en el celular no se me quiere abrir la página. Bueno, gracias. A ver, componentes más destacados de la... ¿Qué ha sido la atmósfera? El aire, ¿no es cierto? La capa de aire, ¿verdad? En la que se desarrolla la vida. Fíjense ustedes que es un elemento que no se ve, que es imposible de distinguirlo en la vista. Entonces, por ejemplo, si usted ve ahorita al frente, está circulando el aire, pero usted no lo ve. Sin embargo, si faltara ese aire, no fuera posible la vida, ¿no es cierto? Es indispensable, invisible, indispensable. ¿Sí? Sin ese elemento no sería posible la vida, ¿sí? Para la mayoría de los seres vivos, porque nosotros respiramos. Hay seres que no respiran y hay seres que no respiran. Por ejemplo, los unicelulares no van a cumplir esa función de respiración. Bacterias no van a cumplir esa función de respiración, ¿sí? Pero nosotros que estamos seres pluricelulares, en cambio, necesitamos respirar, cumplir la función de respiración para mantener la vida y para desarrollar la vida, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos o componentes más destacados? El nitrógeno, que es un elemento. Por eso ha sido que el nitrógeno es abundante también en el planeta, ¿cierto? Acuérdense que hace rato les dijimos que hay 4 elementos que son abundantes en la Tierra, que constituyen el 96% de toda la materia, ¿sí? Entonces eran hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, ¿no es cierto? Ya. Bien, hay también dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos, digamos que es un aire contaminado, ¿sí? Pero es necesario también para que las plantas puedan cumplir el, el proceso de fotosíntesis, ¿sí? La purificación del aire, ¿sí? Aparte de convertir la energía lumínica en energía química, o sea, la luz del sol en energía, también cumple la función de purificar el aire, ¿cierto? Por eso son importantes las plantas, ¿ya? Y hay un elemento más, componente más que se llama ozono, ¿sí? Que es una capa que está paralela a la atmósfera, pero absorbe la mayor cantidad de rayos ultravioleta. Si es que desapareciera esta capa de ozono, ya todos hubiéramos muerto de cáncer, ¿sí? Porque los rayos del sol son altamente cancerígenos, ¿sí? Radioactivos. Entonces, estos rayos se impactan con la capa de ozono y se quedan ahí. Y pasan a la Tierra, pero ya no y con la peligrosidad con la que salen desde el sol. Ya. Bueno, ¿cuáles han sido los efectos de la contaminación atmosférica? Ya saben, el calentamiento global, ¿sí? La destrucción de la capa de ozono. Son dos efectos muy peligrosos, preocupantes, que incluso pueden conducir a la extinción del género humano, a la extinción de la vida en el planeta, ¿sí? Que el calentamiento global lo que hace es incrementar la temperatura, ¿sí? Y al incrementarse la temperatura, también se va incrementando el nivel de agua que hay en el planeta. Por eso se estima que dentro de unos 100 años, por ejemplo, ciudades costeras tendrán que desalojar o van a desaparecer porque va a incrementarse el volumen de agua de los océanos, ¿sí? Y respecto a la capa de ozono, en cambio, cuando se termine de destruir la capa por el efecto del calentamiento global, por la contaminación ambiental, los rayos pasarán directamente a la Tierra y van a producir cáncer y van a ser un ambiente hostil, donde ya no sea posible preservar la vida. Bueno, cuando esto suceda, quizás nosotros ya no estaremos, pero es responsabilidad, ¿sí? Mantener o preservar el medio ambiente, ¿sí? Bien, finalmente veamos la tercera capa, que es geósfera. Ya, ¿quién más ha venido? A ver, Diego Chablay. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? Señor Chablay, por favor, la geósfera. La geósfera está constituida por minerales que se agrupan formando rocas. Los minerales y rocas se disponen en 3 capas concéntricas
corteza, manto y núcleo. Corteza es la capa sólida más superficial de la Tierra. Está formado por rocas que contienen oxígeno, silicio, aluminio y hierro. Manto es la capa intermedia. Está constituido básicamente por oxígeno, magnesio, silicio y hierro. Se divide en manto superior y manto inferior. Núcleo está situado en la parte más interna de la Tierra. Las rocas que constituyen están formadas por hierro y níquel. Estos materiales eh, dan una elevada densidad y hacen que el núcleo sea el Ya, responsable del gracias, campo magnético Luciano. terrestre. La geosfera, entonces, ¿qué ha sido? Es la capa de suelos, ¿no es cierto? Es la capa tierra, ¿sí? La capa de la tierra. Eso es la geosfera, ¿no es cierto? Y ahí dice que está constituida por minerales que se agrupan y forman rocas, ¿ya? Tres partes, corteza, manto y núcleo. Bueno, el núcleo de la Tierra, sí, el centro de la Tierra. No sé si ustedes recuerdan, hace años vendían unos chicles, ¿sí? Y esos decían centro líquido, esos chicles. ¿No es cierto? Usted abría el chicle, eran unas bolitas, ¿sí? Le abría el chicle y veía que en el centro, efectivamente, ahí está ahí un líquido, ¿no es cierto? Núcleo, ya. Tal cual, esos chicles es el planeta, ¿sí? El centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra es hierro, pero no el hierro que nosotros conocemos con el que hacemos ventanas, sino el hierro en estado puro y como mineral, ¿ya? Y está a altas temperaturas y además tiene níquel, ¿sí? Y estos dos elementos son los que hacen o mm, controlan el magnetismo en la Tierra. ¿Qué es el magnetismo? Es la capacidad de atracción, ¿sí? De otros elementos, de otros cuerpos, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos una fuerza, incluso que se llama fuerza electromagnética. Y el próximo año, cuando vayamos a primero de bachillerato, el profesor de física de enseñar cuáles son las cuatro fuerzas del universo y a explicar de qué se trata la fuerza electromagnética, ¿sí? ¿Qué hace esa fuerza? ¿Ya? Bueno, también podemos eh, distinguir aquí en el planeta, en la geósfera, una estructura organizada de la siguiente manera. Litosfera, ¿sí? Eh, que hace referencia a unas placas litosféricas, ¿sí? Es básicamente la corteza oceánica, ¿sí? Y los primeros 100 kilómetros del manto superior, ¿sí? Es decir, lo que está desde el nivel del mar hasta 100 kilómetros adentro, ¿sí? La profundidad del mar eh, va más allá de los 1000 kilómetros, ¿sí? La tenosfera, en cambio, en donde están los materiales fundidos, que hacen que la Tierra tenga plasticidad, ¿sí? Mesósfera, en cambio, corresponde a una parte del manto superior de la Tierra, ¿sí? Y endosfera, ¿sí? Que es el núcleo externo del planeta o de la Tierra. Ya, bueno, se nos está terminando el tiempo. Explicaremos en la siguiente clase el ciclo de los elementos de los ciclos biogeoquímicos como tales, tanto del carbono, del fósforo, del nitrógeno, ¿sí? Para poder concluir este tema. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco por su participación y espero verles puntuales en la próxima clase. Sí, listo chicos. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buen fin de semana. Que estén bien. Gracias. Gracias, Lice. Que estén bien.